Nuestro protagonista del día de hoy es decir, ¿qué le diremos Des? Des y otro grupo de héroes estaban atacando lo que parece ser un dragón parlante que puede usar magia, siendo aquel que acabó con la mayoría de la humanidad y el 99% de los magos. Consumió al mundo en un dominio de sombra, provocando que toda la vegetación del mundo desapareciera. Los 6 héroes lucharon con todo contra el dragón de la calamidad, Napolitan, hasta que con mucho sacrificio lograron derrotarlo. Des y compañía andaban celebrando su victoria, pero lo que nadie sabía es que el corazón de Napolitan era una bomba que buscaba estallar su poder, pues su corazón estaba a punto de explotar, lo que provocaría la destrucción del mundo. Los 6 héroes se prepararon para perder la vida como sus demás compañeros. Después de la explosión, Des estaba mirando en un espejo, dándose cuenta que se encontraba en su antigua escuela, la Academia Ebrion. Todos los presentes debían hacer un examen de admisión, donde solo los 600 mejores podrían entrar, dándonos a entender que Des había vuelto al pasado. Primero se desilusionó, ya que todo el sacrificio que hizo no había servido para nada, pero sabía que no había una mejor oportunidad, ya que estaba en una época antes de que apareciera Napolitan. Esto le permitiría a Des corregir la forma tan clasista que manejaba la academia. El examen era injusto, ya que todos los nobles ya estaban destinados a la clase élite, llamada clase alfa, mientras que todos los demás, aun cuando superaran la prueba, de todos modos entrarían a las clases más mediocres, llamada clase beta, lo que provocaría que en el futuro muchos magos fallecieran por la falta de conocimiento mágico. Posteriormente conocemos a la Doria, una estudiante noble que controlaba el fuego, quien sería la guía de Des. Por otro lado estaba Helheim, un mago de agua y un castrocito que presumía su estatus y haces, que era la antigua compañera de Des en su línea temporal. Es decir, que fue una de los 6 héroes que derrotó a Napolitan. Pero esta, desde la academia, ya era una caballera mágica que controlaba el hielo. Esta competiría contra Des en el examen. Además, Des se encontró con Romántica, su amigo inseparable de su línea temporal. Este estaba más inspirado al ver viva a Romántica. En el examen, todos los estudiantes se dividían en grupos de 6 y solo los primeros 3 lograrían pasar la prueba. En este era válido el uso de magia y molestar a los demás competidores. Cuando empezó la prueba, Aces corrió hasta la línea de meta. A pesar de que Des salvó a Romántica, la mamoncita le cantó un tiro a Des, pero le salió mal. Con su hechizo invertido, por más que la romanticona se esforzó, no pudo vencerlo, alcanzando en cuestión de segundos a Aces. Cuando empezó la carrera, ella le dijo a Des que alguien tan chingona como ella no podía perder contra alguien como él. Pero por andar de mamona no solo le ganó, sino que le dio una clase de humildad, papi. Al terminar las pruebas, todos ya sabían que los nobles irían a la clase alfa, mientras que los demás irían a la clase beta. Pero la profesora Brigitte mencionó que deberían dejar entrar a la clase alfa a Des. Pero pues no se pudo, compadre. Así que el prota decide hacer su propio grupo de entrenamiento en la clase beta. Primero necesitaba convencer a Romántica, mientras que un grandote de la clase alfa se le acercó a Romántica para declarársele, además de invitarla al equipo élite de la clase alfa, llamado Blue Moon. Por otro lado, Des le hace la misma propuesta, diciendo que debería unirse a su equipo, entregándole una carta para convencerla. La Romántica pensaba que era una carta de amor, pero lo que realmente contenía era la verdadera razón por la que ella no entró a la clase alfa, a pesar de ser noble, pues resulta que su padre trabajó tanto que pudo comprar el apellido de una familia noble que estaba jodidísima. A pesar de que por apellido era noble, según los profesores de la academia su sangre no lo era. El caso es que Des pudo localizar a Pran, un magnífico espadachín que en su línea temporal perdió la vida por falta de entrenamiento, así que decide examinarlo antes de meterlo al equipo. Y a pesar de que ocupó un mandoble, o sea, esta espadota, fue mucho más rápido que un integrante de la clase alfa, pero la emoción le ganó y fue golpeado por el pelirrojo. Des se metió al combate, dejando pálido al noble. Pran decide meterse al club de la clase beta. Des fue a hablar con la maestra Brigitte acerca de su objetivo, el cual era el torneo de ascensión, donde el equipo ganador ascendía a la clase alfa, que ese torneo hasta la fecha nadie fuera de la clase alfa lo han ganado. Por tanto, si aún deseaban participar les prestaría un cuarto,
donde podrían entrenar. Cuando Pram, Romántica y Des entraron, dicho cuarto estaba infestado de ratas. Pram se desmaya, pero aún así lograron limpiar la habitación. Cuando Pram despertó, encontró la habitación totalmente diferente. Así, inició su entrenamiento. Primero dibuja un círculo y le pide a Romántica que utilice su magia de viento, para así llegar a atinarle al círculo. Mientras se entretenía con eso, Pram decide mostrarle su espada, aquella que le regaló su padre cuando tan solo era un niño. A pesar de que nunca la supo abrir, decidió entrenar con ella durante varios años, hasta que llegó el día que su madre falleció y le pidió amablemente a su hijo que no fuera en busca de su padre, ya que éste era un noble. ¿Por qué? Porque tanto los nobles como las demás personas no podían tener hijos, debido a que para los nobles era una desgracia, pero a Pram no le importa, y fue corriendo a las puertas de los nobles, pidiendo noticias de su padre, dando como pista aquella espada que le regaló, pero al parecer solo era una espada común, por no saberla abrir. Los nobles lo corrieron. Desde ese día, Pram despreció a su padre y su espada. Al día siguiente, Des le pide aquella espada de la que habló, pero desanimado, Pram le dice que la vendió, así que la acompaña al lugar donde la vendió. Al ver al vendedor, le pide la espada. Esta se la dará, pero por 40 monedas de plata. Pram se molesta porque se la vendió por 3, pero en fin, cosas de negocios. Des le da las 40 monedas de plata y saca la espada de Pram, que estaba hecha de blancio, que era más fuerte que el hierro y más ligero que una pluma. El jefe, al ver que el estafador resultó estafado, pues le pide a ambos que dejen la espada y salgan de su tienda. Pram utiliza su espada, se baila bien sabroso al guardia, corta la puerta y salen épicamente juntitos. Mientras que Romántica aceptó la cita del grandote, pero solo fue para mandarlo lejos y de paso decirle que son enemigos, ya que ella decidió quedarse en el equipo beta, o sea que prefirió la propuesta de Des, a ver lo fuerte que es. Hasta rima me quedó. Doneta, o sea este grandote, quedó asqueado de Romántica al saber que pues no era en sí una noble, sino que era una persona entre comillas común. Así que él y Percival, o sea el pelirrojo que estaba peleando en los entrenamientos con Pram hace unos capítulos atrás, que casi me le da cuello, pero gracias a Dios Des estaba en el lugar y lo logró salvar. Bueno, regresando al punto, le piden a Aces que les dejen a Romántica y a Pram, mientras que la jefa del equipo Blue Moon, o sea Aces, iría contra Des. En los primeros guamazos estaban todos los de la clase beta, dando como ganadores al equipo de Des. Así inicia el torneo de ascensión. Primero abrieron los dominios de sombra, para que los 30 participantes lograran entrar. El equipo de Des es dispersado en el dominio, y Des se queda completamente solo en el campo, apareciendo así su primera oponente, que era una chica peleazul, hasta que vio cómo Des invirtió su ataque y lo utilizaba contra ella, ya que esta tipa utilizaba el hielo, el rayo y el viento, pero tenía el mismo problema que Romántica, o sea, la puntería. Por eso mismo la puso a entrenar con la pelota. El caso es que la pobre fue la primera en el campo en ser derrotada. Regresando con Romántica y Pram, lograron derrotar a un equipo de la clase alfa. Des fue testigo de cómo sus dos aprendices lograron lo que se supone era imposible. Los profesores, por lo clasistas que son, colocan una prueba de supervivencia, pensando que así derrotarían a Des y compañía. La prueba era derrotar a una manada de ratas, que eran controladas por una rata demonio. O sea, la verdad no sé qué se fumen. El bueno de Pram se mete en el centro del ataque ratuno, para dejar a la rata demonio hecha pija. Pram salió victorioso, pero queda inconsciente. En todo momento, Des está bastante preocupado. No quería volver a perder a sus amigos. Luego de recuperarse, Des le dice a sus compañeros que debían ir al campanario antes que llegaran los demás equipos. Cuando los equipos restantes llegaron al campanario, fueron atacados por Romántica, eliminando a unos cuantos, hasta que de los 30 sobrevivientes solo quedaron 12 más 1. No voy a caer, ya me la sé, hijo. El plan de Des era provocar que los de la clase alfa se atacaran entre sí, para así quedar entre los primeros 9 sobrevivientes, ya que tenían de dos: derrotar a todos en el campo o campear y esperar a que los demás jugadores se eliminaran. Cuando llegaron todos los equipos restantes en el campanario, Aces se dio cuenta del plan de Des, así que congela a todos los presentes, excepto a sus compañeros. Al subir la torre del campanario, se encontró con Des, a quien le pidió la revancha de la última vez. El prota se la da. Des parecía tener ventaja,
Incluso Aces tuvo que sacar una especie de dominio, en el cual parecía tener el control de la pelea, pero aún así, Daisy invirtió el dominio. Como ve que su fuerza y dominio no son suficientes, Aces decide combinar a ambos en una espada, dando una espada mágica. Pero aún así Des la invierte, además de que controla el flujo de energía del campanario, ganando nuevamente contra Aces. Al saber que su derrota no solo fue aplastante, sino que también fue contra la misma persona, Aces aceptó su derrota, no sin antes pedirle a Des que la una a su equipo de entrenamiento. Así ambos compañeros y rivales vuelven amigos. Al día siguiente nuestros protas se toman el día libre, salen a escoger ropa, corbatas y encontrarse Aces y jugar una especie de hockey medio raro. Al terminar su día de descanso, Aces se unió al entrenamiento de los protas. Después de haber entrenado un poco, Aces se percata que el prota hace un entrenamiento dependiendo de las habilidades de la persona, por lo cual es increíble. Como ahora pertenecían a la clase alfa, tenían acceso a muchas cosas que antes no podían imaginar, como por ejemplo pedir a una profesora de la clase alfa que protegieran a Althea, el cual es un cristal con mucha energía mágica, que se obtiene al eliminar un dominio de sombra, diciéndole a la profesora que los Outers, un grupo criminal, robaría dentro de unas 10 horas aquella piedra. Así que la profesora, al ver que su alumno hablaba en serio, no tiene más que aceptar. Transcurridas las 10 horas, Des sale corriendo en plena calle. Casualmente se encuentra con el jefe de los Outers, así que el prota lo marcó con su magia, para así poder ubicarlo, sin que éste se diera cuenta. Como lo hizo, pues solamente le topó la mano y pues ya. El tipo dejó al prota en plena calle y se dirigió a la academia. Lo que no sabía es que atrás de él había miles de soldados que se cubrían con magia de invisibilidad. Los mismos atacaron con miles de hechizos y espadas. El escudo que cubría la academia se rompió. Cientos de estudiantes ya los andaban esperando. Y que se arma la cumbia, carnal. El jefe de los Outers logra evadir a todos los estudiantes hasta la entrada, donde se encuentra la piedra. El jefe de los Outers se da cuenta de que estos estudiantes sabían que vendría. Cuando parecía que nadie más se interpondría, aparece Pram y los ataca, mientras que Romántica se encargaría de cubrirlo. Lograron derrotar a las guaruras del jefe, pero con el tipo no sirvió ninguna de sus técnicas. El jefe logró escapar, pero en las alcantarillas Des ya lo andaba esperando. En automático supo que fue el responsable de todos los tropiezos que tuvo. Cuando parecía que acabaría con Des, invierte su magia. Cuando estaba a punto de ser derrotado por Des, toca su máscara y evoluciona a una especie de monstruo karateca. Des tuvo dificultades para enfrentarlo, pero al final logró invertir incluso su evolución, dando en conclusión la derrota del jefe de los Outers y la recuperación de la piedra mágica. Como compensación por derrotar a los Outers, fue a jugar ajedrez con un tal maestro, que era nada menos que uno de los héroes que venció a Napolitan, el dragón del principio. Y si él ganaba, le pediría algo a cambio. Nunca se nos dice qué era. Y si el maestro ganaba, Des le enseñaría cómo activar las piedras mágicas. Sí, como la que se robaron los Outers. Bueno, la que casi se roban. Además de seguir con el entrenamiento de Romántica, y ahora que Aces pertenecía a su grupo, ya que ella había renunciado a Blue Moon, pues ahora le debía de enseñar a ella también. Y así termina la primera temporada de Kikansha no Mahou.